El ADN es una doble cadena formada por nucleótidos que contiene nuestra información genética. Heredamos una molécula de nuestro padre y otra de nuestra madre. El ADN contiene los instrumentos necesarios para construir otros componentes de las células, como las proteínas y el ARN. El ARN mensajero contiene información procesada procedente del ADN con las indicaciones de cómo se deben de unir los aminoácidos para formar proteínas. A la cadena de ARN mensajero se acopla el ribosoma, que es la maquinaria encargada de sintetizar las proteínas uniendo aminoácidos. La seipina es una proteína que tiene como función la de participar en la formación de gotas de lípidos. El gen de la seipina, que se llama BCCL2, cuando en él se producen mutaciones, puede dar lugar a enfermedades diferentes. Puede dar lugar a enfermedades neurológicas, como es el caso de la paraplegia espástica o un tipo de paraplegia espástica, o bien puede dar lugar a una forma especial de lipodistrofia, que es la lipodistrofia congénita generalizada o síndrome de Berardinelli-Shaped. Es una enfermedad que se diagnostica nada más nacer o a los pocos días de nacer y que se caracteriza por una pérdida generalizada de tejido adiposo, de grasa, que normalmente va asociada con la aparición a lo largo de los años, enseguida, a los pocos años, de diabetes mellitus. Normalmente se produce además un depósito de grasa en el hígado y una elevación muy importante de los triglicéridos. La leptina es una hormona que fabrica de forma natural el cuerpo y la fuente donde se produce leptina fundamentalmente es en el tejido adiposo. Aquellas personas, aquellos niños que no tienen que no tienen tejido adiposo, van a fabricar muy poquita leptina. Cuando nosotros a estos niños le administramos leptina recombinante humana, vamos a conseguir fundamentalmente dos cosas. Una, que se reduzcan de una forma muy considerable y se normalicen, en definitiva, las concentraciones plasmáticas de triglicéridos, y si son diabéticos conseguimos que mejore mucho su control metabólico, es decir, que mejore mucho sus niveles de glucemia. Y en el caso de que no sean diabéticos, pues vamos a evitar que desarrollen esta complicación a largo plazo. Además, si conseguimos tratar con leptina recombinante humana a estos pacientes desde muy jóvenes, también podemos evitar algunas de las complicaciones asociadas a la elevación tan importante que tienen estos pacientes de la insulina, que es la acantosis nigricans, que son unas lesiones cutáneas que aparecen normalmente en el cuello, en las axilas y en otras zonas de roce del organismo, y que al conseguir reducir de forma tan considerable las concentraciones de insulina, pues con el tiempo van o bien desapareciendo o en todo caso mejorando. Un tipo especial de mutación, o un par de tipos especiales de mutación, son los que dan lugar a unas alteraciones neurológicas particulares, y entre ellas se incluye la paraplegia espástica de Silver, que se caracteriza porque estas personas presentan una disminución de la fuerza en las extremidades inferiores fundamentalmente.
Esta nueva enfermedad es un trastorno neurológico, es un trastorno que afecta al sistema nervioso central y tiene unas características degenerativas, es un cuadro neurodegenerativo. Una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio más importante es saber por qué esta mutación produce este daño neurológico. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es algo que nos llamó mucho la atención, y es que esta particular mutación que aparece en Totana, fundamentalmente en Totana, da lugar a una proteína distinta, una proteína aberrante. No da lugar a una proteína truncada, es decir, que se corta en un punto y después se degrada, que es lo que esperábamos, sino que lo que da lugar, o lo que origina, es que una zona del gen desaparece, una zona interior del gen desaparece, y la proteína que se fabrica a partir de, como consecuencia de esa desaparición, es completamente distinta que la seipina natural, que la seipina normal. Y además, lo que también encontramos es que esta proteína normal se produce en una cantidad muchísimo mayor, cerca de 1000 veces más en los tejidos de las personas que tienen este tipo de trastorno cuando los comparamos con las personas sanas. En Totana y otras ciudades próximas, como puede ser Mula o Jumilla, nos hemos encontrado con que ha habido personas que presentaron mutaciones en seipina que no habían sido conocidas antes, no se conocían previamente. Este tipo de mutaciones, en particular una mutación en concreto, está relacionada o es la responsable de que se produzca un cuadro distinto. Para que este grave trastorno aparezca es necesario que esté presente en los dos alelos, tanto en el que procede del padre como en el que procede de la madre, o bien que aparezca en un alelo, sea del padre o de la madre, pero en el otro alelo esté presente otra mutación diferente. Es el caso de los afectados en Mula y en Jumilla. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar en este tema fue el número tan importante de mutaciones que encontramos, de mutaciones distintas que encontramos al fin de cuentas en una región pequeña, en un área geográfica tan pequeña. De tal manera que lo que hicimos fue intentar buscar cuántas personas más, o si existían más personas que podrían estar afectadas por la presencia de esta mutación. Y de hecho lo que realizamos con la colaboración de Juan Carrión y de NACA fue el análisis genético de un número muy importante de personas que voluntariamente se ofrecieron, tanto de Totana como de Mula, como de Jumilla, como de otros lugares de la región de Murcia, y nos encontramos con que la prevalencia, es decir, la frecuencia con que aparecen estas mutaciones solamente en uno de los alelos, solamente en una de las copias del gen, en Totana en particular era en torno al 3-5%, que es una frecuencia muy elevada. El hecho de ser portador de esta mutación no implica padecer ningún tipo de enfermedad. Eso es algo que es importante saber. Pero evidentemente, si una persona que es portadora tiene una pareja que vive en Totana o en alguna localidad próxima, o yo diría en la región de Murcia, pues evidentemente va a tener más posibilidades o más riesgo probable de que esa otra persona, su pareja, sea portadora sin saberlo, y va a presentar un mayor riesgo que la población general de tener hijos con este trastorno neurológico. De ahí la importancia de buscar, de secuenciar este gen en aquellas personas que viven en esta región con el fin de evitar este tipo de problemas.
Obviamente, aunque creemos que hemos dado pasos importantes en el conocimiento de los mecanismos que dan lugar a este tipo de enfermedad, no tenemos o no conocemos con exactitud cuáles son. No conocemos con exactitud por qué esta proteína anormal que se fabrica en el organismo en estas personas, en las células de estas personas, lleva en última instancia a la destrucción de las neuronas, a la destrucción del sistema nervioso central. Y es ese nuestro objetivo último. Si nosotros conseguimos conocer cuáles son los mecanismos finos, los mecanismos precisos que llevan a este tipo de destrucción neuronal, existe la posibilidad probablemente de intentar encontrar un tratamiento que frene o palíe este tipo de trastorno. Como en cualquier tipo de enfermedad rara, somos pocos los que nos dedicamos a esto. Son pocos los pacientes, afortunadamente, y somos pocos los médicos y los científicos que estamos interesados en este tipo de enfermedad o en este tipo de patologías. Y es por eso que es muy importante que estos pocos se reúnan, se junten, aúnen esfuerzos. Nosotros desde Santiago de Compostela hemos iniciado un proceso para aunar esfuerzos no solamente con los distintos médicos y científicos de España, sino también con médicos y científicos en Europa. De tal manera que ya hemos dado los primeros pasos para fundar el que hemos denominado Consorcio Europeo de Lipodistrofias, en el que se han adherido más de 14 grupos europeos, tanto del Reino Unido como de Holanda, Alemania, Italia, Francia, Portugal y Austria, para que en un futuro próximo podamos juntar todos nuestros conocimientos, nuestras potencialidades científicas, con el fin de ir avanzando en la investigación en este tipo de trastornos.